Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues después de celebrar el nacimiento de Cristo, vamos a continuar con nuestros estudios acerca de la segunda venida de Cristo. Y es muy interesante o importante entender cuándo será el tiempo de su venida. El título de hoy es El tiempo y el amor a la venida de Cristo. Escuchen muy bien esto. Y la pregunta que vamos a intentar responder en la segunda parte de estos estudios, donde vamos a profundizar un poco más, es ¿qué debemos pensar acerca del tiempo de la venida de Cristo? A manera de guía para incluir y omitir contenidos, hay una pregunta específica. ¿Cuán importante sería esto para ayudarnos a amar la venida del Señor? Y acerca de esta pregunta pueden diferir muchos, pero espero que sea de utilidad en la medida de lo posible. El amor por la venida de Cristo no solo se ahonda cuando encontramos razones que la hacen maravillosa, sino también cuando vencemos obstáculos y malentendidos. A manera de analogía, mi amor por ejemplo, por mi esposa se profundiza cuando recuerdo sus grandes virtudes personales, pero también cuando entiendo mejor el mensaje que ella escribiría si fuera a ausentarse por mucho tiempo, como Jesús. Por eso vamos a tratar de decir lo necesario para que nuestro amor por la venida de Cristo no se vea opacada por un desconcierto excesivo acerca de cuándo vendrá. Y digo excesivo porque creo que es inevitable que sintamos cierto desconcierto acerca de la enseñanza bíblica sobre el tiempo de la venida del Señor. Y digo esto a partir de mi experiencia y de la lectura de la historia, de la interpretación. Por lo que sé, nunca he hablado con un cristiano, ya sea laico o académico, preparado, ministro, que no se sienta desconcertado acerca de algún pasaje bíblico relacionado con la segunda venida. Tampoco conozco algún periodo de la historia de la iglesia en el que haya existido un consenso acerca de la identidad de las señales que conducen a la segunda venida o acerca del calendario de sucesos relacionados con la segunda venida. Por lo tanto, en un sentido práctico, es necesario que deberíamos tratar de hablar acerca de lo que nos ayude a amar el regreso de Cristo y a vivir con la clase de vigilancia y expectativa que nos dicen las Escrituras. Por eso hay tres preguntas que vamos a intentar responder durante esta semana y que son, número uno, ¿enseñó Jesús que iba a regresar en una generación? Número dos, ¿qué quiere decir el Nuevo Testamento cuando afirma que Jesús vendrá pronto? Y número tres, ¿enseña el Nuevo Testamento que Jesús puede venir en cualquier momento? Número uno, ¿enseñó Jesús que iba a regresar en una generación? Sería difícil amar la venida de Cristo si Él estuviera moralmente comprometido a asegurar su venida en un lapso de tiempo que Él mismo desconoce. Observemos con cuidado la forma en que planteamos el problema, porque la primera interrogante no es si Jesús cometió un error, eso ya sería bastante anómalo, sino la pregunta es si su error supondría una culpa moral. En otras palabras, la pregunta no solo es, ¿calculó mal Jesús el tiempo de su regreso? Sino, ¿se apresuró a predecir algo que estaba fuera de su alcance saber? Y planteo la cuestión en esos términos por lo que Jesús dice en Mateo 24:36, una de las frases más importantes en la Biblia acerca del tiempo de la segunda venida. Cuando Él dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y ciertamente es un misterio que Jesús, el Dios hombre, pueda desconocer algo que Dios Padre sabe. Por eso es precisamente lo que Él dijo. Y eso significa que, que si Él llegara a predecir el tiempo de su propia venida cuando no sabe la hora, estaría moralmente comprometido. Sería difícil amar su venida. Y hay tres pasajes en las Escrituras que plantean esta pregunta y vamos a verlos uno por uno. Algunos
Número 1, no gustarán la muerte antes de ver su venida. En primer lugar, la predicción de la venida de Cristo antes que algunos de sus contemporáneos gustaran la muerte, aparece en cada uno de los primeros 3 evangelios. En Mateo 16, 28 al 17, Mateo 16, 28 hasta Mateo 17, 1, pueden leerlo, pero dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16, 28. Y Mateo 17, 1 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. En Marcos 9, del 1 al 2, dice: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. En Lucas 9, 27 al 28 dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. En Lucas 9, 27 al 28. En estos 3 pasajes, solo Mateo 16, 28 menciona explícitamente la segunda venida, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo. Marcos y Lucas hacen referencia únicamente a la venida del reino. Sin embargo, todos se refieren al mismo suceso. Los 3 evangelios dicen que algunos de los que están aquí verán la venida del reino antes de gustar la muerte. Luego, en los 3 evangelios, esta palabra está seguida del relato de la transfiguración de Jesús en el monte. Y este hecho, el monte donde vieron de las palabras de Jesús y de su transfiguración, es esencial para entender lo que Jesús quiso decir. Él quiso decir que Pedro, Santiago y Juan no gustarían la muerte antes de ver un anticipo de la segunda venida de Cristo. Ellos fueron los 3 discípulos que subieron al monte con él. Jesús consideró la revelación de su majestad y gloria en el monte un presagio de su venida al final del siglo. En Mateo 17, 2 al 8 dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí fueron vistos por Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Mateo 17, del 2 al 8. Muy importante de entender esto es que aparte de la yuxtaposición inmediata de la transfiguración con las palabras de Jesús acerca de su venida o de su reino, hay otro argumento para interpretar la transfiguración como un presagio de la segunda venida. Pedro, que estaba en el monte con Jesús en el momento de la transfiguración, menciona esta experiencia en su segunda epístola y la refiere como un anticipo o validación preliminar de la segunda venida. Dice en segunda de Pedro 1:16 al 18: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, cuentos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Segunda de Pedro 1:16 al 18. Pedro considera su testimonio presencial de la transfiguración como una prueba de que su profecía acerca del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo no es un mito. La expresión poder y la venida en el versículo 16 es una referencia a la segunda venida que el apóstol retoma en el capítulo 3. La palabra venida es el término usual para referirse a la segunda venida en el Nuevo Testamento con la palabra parusia, y la palabra poder se usa para describir la segunda venida de Jesús en Mateo 24:30. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Por lo tanto, se puede concluir que, según el razonamiento de Pedro, lo que vio en el monte de la transfiguración fue un anticipo, un presagio de la segunda venida de Jesús. Y por consiguiente, esto significa que quienes no gustarán la muerte antes de ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino, en Mateo 16:28, se refiere a Pedro, Santiago y Juan. Ellos vieron en la transfiguración el anuncio y la confirmación de la venida de Jesús y su reino. En retrospectiva, si nos preguntamos por qué Jesús elegiría ofrecer tal anticipo de su venida, podríamos responder que él quería que hubiera un testigo extraordinario, apostólico, de la gloriosa realidad de su venida como un suceso que nada tiene de mito. Él quería que su testimonio nos permitiera gustar un anticipo de la realidad para que saboreemos la dulce esperanza de la manifestación de Cristo. En otras palabras, Él lo hizo para que amemos la venida del Señor. Número 2, ¿a qué se refiere cuando dice antes que pase esta generación? En segundo lugar está la predicción de que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y hay algunos pasajes paralelos que han llevado a muchos a pensar que Jesús predijo su propio regreso en el transcurso de una generación. Por ejemplo, en Marcos 13:29 al 30. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24:33, 34. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y también lo dice Lucas 21:31 al 32. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Tanto Marcos como Mateo dicen que cuando veamos que acontecen estas cosas, podemos estar seguros de que Él está cerca. Eso significa que estas cosas no pueden incluir la venida del Señor como tal, porque cuando estas cosas acontezcan, el Señor estará cerca, no presente. De modo que ninguno de estos pasajes enseña que Jesús regresará en el lapso de una generación. Pero entonces, ¿qué es lo que enseñan? Lo que nos enseñan son los dolores de parto de la era venidera. Los pasajes confirman la perspectiva del Nuevo Testamento en su conjunto. Desde la venida de Jesús estamos viviendo los postreros días. Dice en Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo
hizo el universo. Pueden leer también Hechos 2:17, segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, Santiago 5:3 y segunda de Pedro 3:3. Desde la primera generación de la iglesia hasta el fin del siglo de la era de la venida de Jesús, los postreros días estarán marcados por principios de dolores. Jesús lo dijo claramente en Mateo 24:8 y Marcos 13:8. De la consumación final, en otras palabras, estas cosas que tienen lugar en una generación son el tipo de conmociones características de los últimos días en su conjunto, desde la encarnación de Jesús hasta la segunda venida. Por ejemplo, después de mencionar a los falsos cristos, las guerras, los rumores de guerras, naciones contra naciones, hambres, terremotos, en Mateo 24, 5 al 7, Jesús dice, y todo esto será principio de dolores, en Mateo 24, 8, pero aún no es el fin, Mateo 24, 6. La frase todo esto, en el versículo 8, es la misma que se emplea en el versículo 34. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En otras palabras, estas cosas acontecen en el lapso de una generación, pero son solo el comienzo de los dolores de parto que marcarán toda la historia y luego alcanzarán un crescendo al final. Se puede percibir ese crescendo, ese aumento en Mateo 24, 12 al 13, cuando Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por esta y por otras razones que veremos, se puede entender que Mateo 24, del 1 al 44 y todos los pasajes paralelos predicen sucesos que tendrán lugar en una generación, lo cual incluye la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, además de sucesos que ocurren a lo largo de la historia de la iglesia y llegando a un crescendo, a un aumento de sucesos al final del siglo, justo antes del regreso de Jesús. Por ejemplo, la versión de Lucas de esta enseñanza revela explícitamente la destrucción de Jerusalén. Cuando dice en Lucas 21:20, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Sin embargo, es un error interpretar las profecías de Jesús acerca del futuro en Mateo 24 y los pasajes paralelos como si se refirieran solo a la destrucción de Jerusalén en el año 70 y a los sucesos que condujeron a ella. Lo que Jesús se propone es mostrarnos los sucesos en torno al año 70 después de Cristo como presagios de los horrores del fin de los tiempos, que son parte del principio de los dolores de parto. Por eso ya hemos descrito esta forma de ver la profecía bíblica, que podemos mencionarla como una perspectiva profética. Y esto significa que los sucesos distantes son anunciados en los sucesos cercanos, y los sucesos cercanos son anticipo de los distantes. Y esta perspectiva está presente en todos los pasajes proféticos de las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, a la luz de esta perspectiva profética, hay algo que queda claro en toda la enseñanza de Jesús. Jesús habló tanto de la caída de Jerusalén, hablando de su venida escatológica, sugiriendo que desde el punto de vista lo histórico y lo escatológico, lo futuro por suceder, se entretejen, y que el suceso escatológico final es visto a través de la transparencia del hecho histórico. Ahora, estas tesis de los profetas del Antiguo Testamento
ya han constatado esta visión representativa del futuro como uno de los elementos esenciales en la perspectiva profética. En Amós, perdonen, el día del Señor es un suceso a la vez histórico, en Amós 5:18 al 20, y escatológico, en Amós 7:4, Amós 8:8 al 9 y Amós 9:5. Isaías describe el día histórico de la visitación en Babilonia como si fuera el día escatológico del Señor, en Isaías 13. Sofonías describe el día del Señor en Sofonías 1:7 y Sofonías 1:14 como un desastre histórico por cuenta de un enemigo sin nombre, en Sofonías 1:10 al 12, Sofonías 16:17, y Sofonías 2:15, 5 al 15, Sofonías 1:16 y 17, Sofonías 2:5 hasta el 15. Sin embargo, también lo describe en términos de una catástrofe global en la que todas las criaturas son arrasadas de la faz de la tierra, en Sofonías 1, 2 y 3, al punto que nada queda, como lo dice en Sofonías 1:18. O sea, esta manera de ver el futuro expresa la visión de que en las crisis de la historia se anuncia lo escatológico. Los juicios divinos en la historia, por así decirlo, prefiguran el juicio final y las encarnaciones sucesivas del anticristo y presagian la concentración suprema y final de la rebelión del diablo antes del fin. Ahora, algo que se desprende de este postulado es que no estamos obligados a elegir entre el cumplimiento en el primer siglo y los cumplimientos finales de los postreros tiempos. Mateo 24, 4 al 31, dice que, por ejemplo, podemos ver las palabras que pueden ser posible y crear una incertidumbre que no da una guía segura acerca de cómo ver en las palabras de Jesús lo que está por venir. En términos prácticos, ¿cómo debemos aplicar las palabras de estos sucesos del primer siglo? Pueden funcionar como un presagio local, microcósmico de los sucesos globales y macrocósmicos, si solo nos queda la posibilidad de que Jesús se propuso revelar los tiempos postreros, pues debemos pensar que fue así o no. La diferencia entre la visión de cada uno de nosotros es que el cumplimiento en el primer siglo y los cumplimientos finales de los tiempos postreros ciertamente anuncian que se refiere de modo inmediato y primordial a los sucesos previos al año 70 después de Cristo. Pero se puede concluir algo de la siguiente forma. O sea, el argumento, otra vez, de Mateo 24, 4 al 31, se refiere de un modo inmediato y primordial a los sucesos que conducen a la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero no descarta necesariamente la posibilidad de que el fin del siglo también esté, por lo menos de manera indirecta, contemplado. O sea, bien puede ser que los sucesos futuros asociados con la segunda venida de Cristo al final del siglo son anunciados mediante la destrucción del templo y de la ciudad en el año 70. Los sucesos en torno a la destrucción del templo y la caída de Jerusalén son un tipo de anuncio de un sacrilegio final antes del suceso final que sucederá. En otras palabras, es posible que los sucesos del año 70 representen de manera localizada lo que sucederá a escala global, a los sucesos asociados con la segunda venida. El patrón de sucesos que se vivieron en el periodo 33, cuando Jesús murió, al año 70, los cuales incluyeron y condujeron a la destrucción de Jerusalén y de su templo, pueden funcionar como presagio local de los sucesos globales asociados con la parusia, con la venida y el fin de la historia. Es posible que el periodo 33 al 70 provea en sus principios, aunque no necesariamente en todas sus particularidades,
un esquema que nos ayuda a interpretar el periodo 70 de la venida, de la parusia de la venida de Cristo. Por eso, entendamos muy bien lo que la palabra nos dice. Ciertamente, no estamos obligados a decir que Jesús predijo equivocadamente su segunda venida en una generación. Ahora, quédense con esto por hoy. En tercer lugar, Jesús predice en Mateo 10:23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. En Mateo 10:23, este pasaje es el más desconcertante acerca de la venida del Hijo del Hombre. Significan estas palabras que Jesús predijo que regresaría antes que los discípulos hubieran terminado de evangelizar la región geográfica habitada por una mayoría israelita. Aunque existen razones para esta primera impresión, veámosla, sin embargo no es tan simple. Para empezar, la palabra Israel en Mateo no se refiere a una región geográfica. El término se emplea 12 veces en Mateo en frases como pueblo de Israel en Mateo 2:6, tierra de Israel, Mateo 2:20, casa de Israel, Mateo 10:6, Dios de Israel, Mateo 15:31, tribus de Israel, Mateo 19:28, hijos de Israel, Mateo 27:9 y rey de Israel, Mateo 27:42. Ahora, te pregunto, ¿habla la expresión ciudades de Israel acerca de ciudades en un área geográfica particular que define el pueblo de Israel? ¿O podría tener un significado más amplio? ¿Es posible que signifique que ciudades del pueblo de Israel o ciudades donde habita Israel? ¿Podría Jesús estar hablando en un sentido general o incluso figurado acerca del pueblo de Israel disperso en el extranjero que va a necesitar el evangelio hasta que venga el Hijo del Hombre? Por otro lado, apunta la lógica del versículo principalmente a ciudades para el evangelismo o ciudades de refugio. Observemos que la frase que empieza con la palabra ¿por qué? Sugiere que siempre habrá otras ciudades donde refugiarse hasta que venga el Hijo del Hombre. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Aunque los discípulos seguirán siendo perseguidos hasta el final, siempre habrá un lugar donde podrán refugiarse. Mateo 10:23 claramente mira más allá de la misión inmediata de los 12 para proyectarse a su misión futura en el mundo. Por ejemplo, en el versículo anterior dice en Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este versículo nada más afirma que la misión de los discípulos de Jesús a Israel durará hasta la venida del Hijo del Hombre. Indica que a pesar de su ceguera, Dios no se ha dado por vencido con Israel. El nuevo pueblo de Dios debe preocuparse por Israel hasta que venga el fin. Y hay otras interpretaciones de Mateo 10:23, pero no hay una convicción clara acerca de cuál de esas interpretaciones sea la correcta. Lo que nos guía en este tipo de situaciones es, número uno, que nuestra confianza en Jesús, tal y como es presentado en los evangelios, es decir, que Él es confiable y que no habría predicho un tiempo para su llegada que, como bien dijo, desconoce en Mateo 24:36. Y número dos, el hecho de que ese lenguaje profético a menudo es temporalmente flexible y figurativo. Y número tres, que otros pasajes bíblicos más claros sirven de guía cuando otros pasajes difíciles nos desconciertan. En este caso, por ejemplo, hay un efecto en Apocalipsis 1,
Uno, Apocalipsis 22:7 y Apocalipsis 22:20. Cuando dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esta es la segunda clave. Si un portavoz infalible de Jesucristo no sabe cuándo el Señor va a regresar, como afirmó Jesús que sucedería en Mateo 24:36, ¿qué quiere decir entonces cuando afirma que será en breve en Apocalipsis 22:20? Que se acerca, como dice Primera de Pedro 4:7, o está delante de la puerta, como dice Santiago 5:9. Muchas veces se malinterpreta Mateo 24:36 cuando se afirma que Jesús no sabía el día y la hora, pero sí el mes o el año. La razón del desconocimiento de Jesús del tiempo preciso es eliminar la posibilidad de que calculemos cuánto tiempo vamos a atrevernos a ser indiferentes a su venida. No saber el día o la hora es una manera gráfica de decir que ni Él ni nosotros podemos predecir el tiempo exacto. La pregunta que persiste es esta. Con eso los quiero dejar para mañana. Hoy solamente estamos introduciendo acerca de la venida de Jesús. Pero, ¿qué significa entonces que un portavoz infalible, nada menos que un apóstol del Señor Jesús, que no puede predecir el tiempo, afirme que Jesús viene pronto o que Jesús está delante de la puerta, que se acerca o que viene en breve? ¿Qué quieren decir los autores del Nuevo Testamento con sus predicciones de la cercanía de Jesús? ¿En qué sentido afirma que se acercan? Mañana veremos la respuesta a estas preguntas. Pero escucha muy bien lo que vimos hoy para que puedas entender el día de mañana. Solo grábate esto, que el tiempo y el amor a la venida de Cristo nos debe interesar, porque el tiempo de su venida se acerca. Ese es el título, el tiempo de su venida se acerca. Por una razón, porque el tiempo y el amor está ligado a la venida de Cristo. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, por todo lo que tú nos hablas en la palabra, por todo lo que tú hablaste, por todo lo que sigues hablando. Señor, quieres darnos a entender de que debemos estar preparados, perseverando, Señor, porque el que persevere hasta el fin, como tú mismo lo dijiste, ese será salvo. Señor, hemos celebrado tu nacimiento, pero el nacimiento solamente fue el inicio de todo. Tu muerte, tu resurrección, Señor, marcó un antes, un después de la vida, Señor, de cada ser humano, para elegir seguirte, para elegirte como Señor y Salvador, o ignorarte y estar expuesto a las consecuencias eternas del infierno, Señor, como tú mismo lo dijiste. Hoy tenemos la oportunidad de escucharte, de darnos un atisbo, de darnos un presagio de lo que va a estar por venir, Señor, porque se vienen tiempos peligrosos. Es tiempo de preparación, es tiempo de urgencia y de preparación en tu pueblo, Señor, de que estemos preparados para lo que viene. No podemos perder más el tiempo, Señor, en fábulas, en cuentos, como nos dice la palabra, sino estar preparados de acuerdo a lo que tú hablas en tu palabra que dejaste escrita para cada uno de nosotros. Que podamos amar tu venida, Señor, como Pablo lo dice en 2 de Timoteo 4:8, para poder recibir esa corona de justicia. Hoy te damos toda la gloria y la honra, Señor, por todo lo que tú haces y lo que seguirás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y danos discernimiento y entendimiento para poder entender tu palabra, que no es fácil de digerir, no es fácil de explicar, porque si no penetra en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, no podemos hacerlo. Pero con la guianza de tu Espíritu Santo, todo es posible. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo, Señor, y te agradecemos por todo lo que hiciste, Señor, el domingo.
en la iglesia, Señor, por toda tu manifestación de amor, por todas las reconciliaciones que tú trajiste a la vida, como tú dijiste en Malaquías, porque tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, antes que vengas y hieras la tierra, y tú lo estás haciendo. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.